A mediados de mayo de 2020, la ciudad de Culiacán en Sinaloa, México, se estremeció con el hallazgo macabro de 3 cuerpos sin vida en el interior de una camioneta. Pronto se confirmó que entre los fallecidos se encontraba uno de los personajes más siniestros del narcotráfico nacional, José Arechiga Gamboa, mejor conocido como el Chino Anthrax. Este sicario, que ostenta el título de mayor rango en el temido cártel de Sinaloa, exhibía evidentes marcas de tortura, lo que revelaba una muerte sanguinaria. En este nuevo episodio nos adentraremos en la oscura vida de este asesino, un hombre que escaló vertiginosamente y se ganó la confianza de los líderes del narcotráfico, hasta convertirse en una pieza fundamental de su organización. Prepárate para presenciar una historia de venganza, en la cual el precio de la traición se paga con sangre. Bienvenidos una vez más a Militarmente. Antes de su trágico final, debemos remontarnos a los callejones más humildes de Culiacán, su ciudad natal, para conocer la historia de este siniestro personaje. Su nombre real fue José Rodrigo Arechiga Gamboa, pero es más recordado por su apodo, el Chino Anthrax. Este peligroso criminal lucharía hasta convertirse en el fundador y líder del brazo armado del temible cártel de Sinaloa. Pero les contaremos sobre eso más adelante. La historia de Arechiga comienza en sus días de juventud, cuando era reconocido como un hábil peleador callejero y jefe de algunas pandillas en el barrio que vivía. Su entrada al mundo del narcotráfico no fue casual. En el poblado en el que residía, era vecino de la familia Zambada y terminó compartiendo ámbitos con los hijos de Ismael el Mayo Zambada y Joaquín el Chapo Guzmán, históricos capos del cártel de Sinaloa. Esa sería la puerta de entrada a la criminalidad más absoluta. Hay escasos registros fotográficos de este delincuente, los cuales vamos a compartirte para que tengas en mente la imagen de este asesino. Para sus 19 años, el joven, que había fallado en ganarse la vida vendiendo tacos en las calles, ya había sucumbido a la delincuencia y se había sumado a las filas de uno de los grupos más importantes del narcotráfico mexicano, el Mayo Zambada, quien consideraba al cártel como un negocio familiar. Decidió que el primer trabajo de Arechiga fuera ser el chofer de su hijo, demostrándole extrema confianza. Ismael Zambada Imperial, alias Mayito Gordo, había sido amigo de la infancia del Chino Anthrax y tenía una relación cercana. Una vez que comenzó a colaborar con los criminales, el ascenso del sicario fue meteórico. Su bajo perfil cambió en 2008, cuando estalló la guerra entre el cártel de Sinaloa y el cártel de los Beltrán Leiva. Con el pleno apoyo de la familia, se convirtió oficialmente en el guardaespaldas de Mayito Gordo y fue provisto de un arsenal espectacular. Luego le concedieron el honor narco de resguardar la vida del primogénito y heredero natural del imperio criminal, Vicente Vicentillo Zambada. Este nuevo rol lo llevó a recibir un jeep blindado y la autorización para contratar a 20 personas que asegurasen la protección de su jefe. Este fue el primer paso para empezar a considerar la creación de una sanguinaria agrupación de defensa, los Anthrax. Esta división cruenta se convirtió en el brazo armado oficial del temido cártel de Sinaloa en el año 2008, lo que desató una ola de violencia sin precedentes. El origen de su nombre, tomado del letal virus del Anthrax, reflejaba el salvajismo y el misterio que rodeaban a este escuadrón de sicarios. Dirigidos por Arechiga Gamboa y secundado por figuras como el 20 y el Sargento Phoenix, este virulento grupo delictivo se convirtió en protagonista de una cruenta guerra entre cárteles. Esta célula criminal no solo era responsable de brindar seguridad al líder del cártel de Sinaloa y a sus hijos, sino que también comandó la lucha contra los Beltrán Leiva, marcando un capítulo sombrío en la historia del narcotráfico. En el año 2009, las autoridades capturaron a Vicentillo, por lo que la cercanía del Chino Anthrax al núcleo del cártel creció, catapultándolo como el jefe de sicarios de la organización. En este punto, el ascenso de Arechiga fue extraordinario. En su empoderamiento repentino, el sicario encontró una herramienta clave para llevar adelante sus cometidos. Estamos hablando de la violencia extrema de este grupo,
que se manifestaba en sus métodos brutales para eliminar a sus rivales. De ahorcamientos y a sangre fría eran parte habitual del repertorio de los Anthrax. Esto los convirtió en una brigada delictiva que imponía terror y respeto con solo mencionar su nombre. Como te contamos, uno de los personajes más siniestros del conjunto era el Sargento Phoenix, también conocido como el Talibán. Su nombre real era René Velázquez Valenzuela y fue uno de los sicarios más destacados de los Anthrax por su locura y crueldad. Su apodo y apariencia, que evocaba a Osama Bin Laden, le otorgaban una presencia única. Ascendió rápidamente en la jerarquía del cártel, siendo valorado por el Mayo Zambada y el Chino Anthrax. A pesar de ser detenido en 2008, su estancia en prisión fue breve. Su destino fue marcado por la violencia, las armas personalizadas y la precaución extrema en lugares públicos. Su vida llegó a su fin en un enfrentamiento fatal con militares en Culiacán. Un mausoleo en Sinaloa en su honor es evidencia de la leyenda. La influencia del sanguinario hombre persiste más allá de la muerte y todavía despierta temor en sus enemigos de forma fantasmagórica. Veamos imágenes del día que fue abatido. Otro de los miembros destacados de la agrupación fue Jesús Peña, apodado el 20, mano derecha del Chino Anthrax junto al Sargento Phoenix. Se ganó la confianza de sus líderes gracias a su astucia estratégica y a sus ansias de violencia extrema. El 20 dejó una huella imborrable en la historia del narcotráfico, colaborando con los Anthrax para ayudar a convertirlos en el brazo armado más eficiente del AMPA. Su liderazgo en el grupo de sicarios lo catapultó como uno de los criminales más temidos de su tiempo, haciendo que conforme la lista de los delincuentes más buscados por las autoridades mexicanas. Madrugada de este jueves fue capturado en Culiacán, Sinaloa, Jesús Peña, alias el 20, señalado como el jefe de seguridad de Ismael El Mayo Zambada, uno de los líderes del Cártel del Pacífico que encabeza Joaquín El Chapo Guzmán. Además de su cruento accionar, el impacto de estos sicarios y su grupo trascendió las fronteras de la criminalidad, ya que las redes sociales se convirtieron en una vidriera para mostrar su vida llena de lujos, fiestas exclusivas, viajes internacionales y vanidosas posesiones. En una conducta ostentosa que buscaba exhibir su poder, los miembros de los Anthrax portaban anillos de calavera con lujosos diamantes, símbolo de su supuesto liderazgo, muerte y poder del negocio narco. La figura mediática de El Chino Anthrax no pasó desapercibida para las autoridades estadounidenses, quienes pronto pusieron bajo la lupa al líder de esta célula. Su círculo lo condicionaba tanto como sus hábitos de alarde. Claudia Berenice Ochoa Félix, su pareja, también conocida como la emperatriz de los Anthrax, irrumpió en la escena delictiva como una figura enigmática y poderosa. Nacida en una familia con vínculos en el cártel de Sinaloa, su destino parecía estar atado al turbio mundo del crimen organizado. Pero fue su ingreso a los Anthrax, el sanguinario brazo armado del cártel, lo que la catapultó a la cima del poder y la notoriedad. Conocida por su belleza y ferocidad, la emperatriz no solo dirigía operaciones logísticas y estratégicas con maestría, sino que también desafiaba las expectativas de género en un submundo infame por su brutalidad. Al igual que su pareja, presumía de sus lujos y armas en las redes sociales, generando conflictos con algunos miembros del cártel. La vida de esta mujer llegó a su pavoroso final en el año 2019, cuando fue encontrada muerta por una supuesta sobredosis en la habitación de un hotel. Sin embargo, los rumores sostienen que se trató de un asesinato, dado que días atrás Ochoa había intentado desligarse de los negocios que la involucraban con el mundo del narcotráfico.
Escuchemos las declaraciones dadas a la prensa por esta princesa narco, quien colaboraba codo a codo con su pareja intentando forjar un reino de negocios espurios. Cabe destacar que la vida de lujos que supuestamente citan en su falsa información no es más que una ilusión óptica y sensacionalista. El intento desesperado de Ochoa por despegarse de las turbias actividades de su pareja había sido motivado por el presentimiento de un trágico desenlace que ni ella ni su amado Chino Anthrax iban a poder evitar. Como te contamos anteriormente, Vicente Zambada cayó en manos de la ley en México en el año 2009. El arresto fue orquestado por los Beltrán Leiva, quienes sobornaron a oficiales gubernamentales para lograr su detención. Este episodio marcó el inicio de un capítulo estratégico para el cártel de Sinaloa y su relación con el Chino Anthrax. Extraditado a Estados Unidos luego de su captura, Vicentillo llegó a un acuerdo ventajoso con la Fiscalía norteamericana, pero cometiendo un acto de traición. El hijo del Mayo reveló a las autoridades la ubicación de un actor clave en el mundo criminal, que no era otro que Arechiga Gamboa. Este delincuente narco era extremadamente descuidado y se creía impune, desde los anillos ostentosos hasta poseer vehículos importados y habitar mansiones de lujo. Todas las acciones de Arechiga lo hacían resaltar entre la multitud. El sicario se convirtió en un blanco sencillo para las autoridades, que lograron encontrarlo fácilmente debido a su perfil mediático. Aquí vemos uno de los tantos errores de ostentación del criminal. El momento capturado por las cámaras en el que el narco se saca una foto con la celebridad norteamericana Paris Hilton. Desde el momento en que su antiguo colaborador entregó su paradero, comenzó la cacería de las autoridades. Pero el sicario resultó ser extremadamente escurridizo. Recién en 2013, después de complejas peripecias de identificación, un grupo de oficiales logró dar con la ubicación del Chino Anthrax. El criminal intentó todo a su alcance para no ser reconocido, incluyendo cambios en su apariencia mediante cirugías estéticas y el uso de documentos pertenecientes a personas fallecidas. Arechiga Gamboa fue finalmente arrestado en un aeropuerto de Ámsterdam, y su extradición a Estados Unidos marcó el ocaso de su carrera como criminal narco. Finalmente, su vida de excesos y ostentaciones hizo que fuera capturado y llevado ante la justicia internacional. Aunque en un principio negó todas y cada una de las acusaciones que pesaban sobre su figura, de pronto las declaraciones del delincuente cambiaron de la noche a la mañana. Arechiga se declaró culpable en el año 2015, en medio de su proceso judicial. Lo curioso del caso apareció al conocerse la condena que le fue dada. La pena era extremadamente leve para sus actos criminales, lo que revelaba un claro acuerdo con la fiscalía. Bajo este pacto, el Chino Anthrax aceptó ceder $1 millón en bienes inmuebles y efectivo, además de colaborar en la identificación de las rutas de tráfico de drogas de la organización criminal a la que pertenecía. Su confesión y arreglo también incluyeron la posibilidad de cariarse con otros importantes miembros del cártel de Sinaloa que aún se encontraban prófugos. La lealtad de Arechiga Gamboa a sus antiguos empleadores se había roto. El rumor del trato entre el sicario y las autoridades se esparció como veneno en el torrente de la agrupación comandada por el Mayo y el Chapo, despertando una sed de venganza que no se detendría hasta que el Chino Anthrax dejara de respirar. Previo a que lograra salir de prisión en el año 2020, Arechiga Gamboa cumplía arresto domiciliario en San Diego, California, con restricciones severas. En su tobillo había un localizador de la policía, que le proveía un rango de 500 metros a la redonda para moverse. El criminal no podía sobrepasar dicho perímetro sin previo aviso a sus supervisores. De lo contrario, sería puesto tras las rejas otra vez. Sin embargo, este cautiverio estricto iba a durar poco tiempo. El 6 de mayo de 2020, en una mañana llena de misterio, los agentes encargados de monitorearlo recibieron la señal de que aparentemente había intentado escapar. Los investigadores llegaron al hogar del fugitivo solo para descubrir una intrigante escena. Veamos cómo fue hallado el lugar de los hechos.
Chino Antrax, este personaje del que hablamos, fue plagiado junto con sus familiares cuando se encontraba en una casa de la colonia Guadalupe Victoria. Repito, en Culiacán, en Sinaloa, en donde se registró un fuerte enfrentamiento. Vamos precisamente a ver cómo fue que quedó esta vivienda donde estaba el Chino Antrax. Estaba la casa baleada de anoche. A tu madre la acabaron. La escena era tan violenta como enigmática. Cuando los oficiales a cargo registraron la casa, encontraron el celular de Arechiga abandonado en el lugar. Todo el resto de las posesiones del sicario habían desaparecido, evidencia que alimentaba las especulaciones sobre su fuga. El problema era que los rastros de la balacera confundían a los agentes. La única conjetura que tenían en ese momento las autoridades era que el temible sicario había escapado a Sinaloa, donde buscaría refugio junto a su hermana. Sin embargo, nada parecía explicar la casa ametrallada y vacía. Otra versión de los hechos, y que se ajusta bastante a lo sucedido, estaba relacionada a una trama de venganza. Se especuló con que el Chino Antrax se habría lanzado en busca de revancha por haber sido entregado. Se piensa que su plan incluía un encuentro cara a cara con el Mayo Zambada, mientras el prófugo llevaba la tobillera de seguridad emitiendo una señal de GPS. La intención era desquitarse con la familia que lo había traicionado y dar el paradero de uno de los hombres más importantes y mejor ocultos del cártel de Sinaloa. Esta arriesgada teoría se apoyaba en que la relación entre Arechiga y el cártel de Sinaloa estaba irremediablemente fracturada, como iba a evidenciar el dramático desenlace que le aguardaba al sicario. Tal como comenzó este video, la noticia de 3 cuerpos sin vida hallados en una camioneta en Culiacán, la ciudad más poblada de Sinaloa, sacudió a México el 15 de mayo de 2020. 10 días después de su desaparición, la policía confirmó que uno de esos cuerpos pertenecía a José Arechiga Gamboa. Las autoridades declararon que el Chino Antrax aparentemente había sido asesinado en un ajuste de cuentas por sus antiguos empleadores del cártel de Sinaloa. Según pudieron reconstruir las fuerzas de seguridad, un grupo armado narco irrumpió violentamente en la morada de Arechiga. En medio de un feroz tiroteo, el sicario fue secuestrado junto a su hermana y su cuñado, que se habían acercado a la propiedad para ayudarlo a emprender una fuga. Sometidos a torturas inimaginables, los 3 fueron víctimas de un despiadado homicidio. Sus cuerpos, hallados días después en un vehículo BMW, tenían un disparo en la cabeza cada uno. Este final impresionante parecía una burla del destino para el Chino Antrax, quien había acabado con cientos de vidas de la misma manera. La información oficial asegura que el crimen fue ejecutado por profesionales habilidosos que lograron desactivar el dispositivo de localización de la víctima. La investigación del intrigante caso sugiere que los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, apodados los Chapitos, fueron los autores intelectuales del brutal asesinato. Aparentemente, en el contexto de la guerra despiadada por el control del cártel de Sinaloa entre estos herederos y los descendientes del Mayo Zambada, fue el Chino Antrax quien pagó el precio. No solo por estar vinculado al segundo grupo, sino por haber señalado a las autoridades norteamericanas algunos datos sobre la familia Guzmán. A modo de venganza, los Chapitos difundieron imágenes del cadáver de la víctima en un acto macabro que buscaba informar al mundo narco las consecuencias para quienes deciden traicionar a sus líderes. Una de las razones por las que el Chino Antrax era tan importante y se convirtió en una presa, tanto para las autoridades como para sus colegas y enemigos criminales, era que tenía sus propios negocios entre manos. Al igual que muchos peces gordos en el mundo de los cárteles, Arechiga Gamboa no se limitaba a subordinar sus ocupaciones a los deseos de sus superiores, sino que buscaba tener vuelo propio. En confianza reveló a Vicentillo un intrigante proyecto paralelo que manejaba. Se trataba de una logística de transporte para traficar drogas por cuenta propia, hasta la frontera con Estados Unidos y repatriar las ganancias. Su astucia residía en la complicidad con una empresa mexicana que cotizaba en la bolsa de valores, dedicada a la venta de pollo, con la que lavaba el dinero. Cuenta la leyenda que los productores de la afamada serie Breaking Bad se inspiraron en esta historia para crear la trama de los Pollos Hermanos. Bajo la fachada de un negocio legal, el Chino Antrax empleaba tráilers refrigerados, aparentemente destinados al transporte de pollos congelados para ocultar toneladas de droga. Esta dualidad no pasó desapercibida para el Mayo Zambada y el Chapo Guzmán.
Dado el afecto que había generado en los capos, estos hombres reconocieron que Arechiga Gamboa era un individuo extremadamente inteligente y elemento clave de su organización criminal. De no haber habido una relación personal con el chino Anthrax, probablemente habría sido considerado un traidor y asesinado en el instante. El sicario no fue consciente de la suerte que había tenido y siguió tensando la cuerda, cosa que se convertiría en una condena más adelante. Cuando la guerra entre el cártel de Sinaloa y el de los Beltrán Leiva se intensificó, sus jefes le encargaron al líder de su legión de sicarios que acabara personalmente con ellos. En este punto de la historia se reveló la cara más brutal de Arechiga Gamboa. Este siniestro asesino había nacido para matar y parecía disfrutar de la violencia extrema al enfrentar a los enemigos del cártel y exhibir públicamente los homicidios perpetrados. En los casos más extremos incluso cometió brutalidades, como dejar los cuerpos sin vida colgados en puentes para enviar mensajes de brutalidad. Parece ser que al chino Anthrax le gustaba marcar el territorio de forma grotesca y lo lograba con creces. A esta violencia desmedida se sumaba su ingenio y astucia. Así se evidenció en el impactante asesinato del líder narco Francisco Rafael Arellano Félix, patrón del cártel que llevaba su apellido por nombre. Este criminal fue abatido frente a sus familiares, seres queridos e invitados, en una de las famosas fiestas que solía dar en su mansión de lujo. El detalle es que quien perpetró el atentado fue un individuo disfrazado de payaso. Este grotesco acto de violencia no solo quería terminar con la vida de Arellano Félix, sino generar una puesta en escena que causara pavor cada vez que se la recordara. El hombre detrás de la máscara resultó ser nada más y nada menos que el mismísimo Arechiga Gamboa. Veamos material casero del hecho. Si esta terrible ha llegado a los ojos del mundo, imagina los crímenes que el chino Anthrax ha llevado a cabo sin que nadie se entere. Sin embargo, a pesar de sus aventuras asesinas, que lo llevaron a liderar la cima del brazo armado de la agrupación del Chapo y del Mayo, nadie puede escapar al destino mortal de quien se transforma en un soplón. La muerte de Arechiga Gamboa, marcada por evidentes signos de tortura a modo de mensaje mafioso por su traición, se convirtió en una amenaza tácita para todos aquellos que quisieran meterse con la gente de Sinaloa. Las represalias de los miembros del cártel, a quienes alguna vez defendió con crueldad y sangre, terminó siendo fatal. Uno de los más leales y eficientes colaboradores del crimen organizado había sido asesinado por sus propias reglas. Estamos llegando al final del impactante video de hoy. Deja tus opiniones en los comentarios abajo. Te agradecemos haber llegado hasta aquí y te esperamos en las próximas entregas de Militarmente.